Muy buenas tardes, hermosos y hermosas, bienvenidos a este directo con En Familia, un directo en el que vamos a hablar, bueno, pues sobre las novedades en vacunación infantil. Tenemos buenas y malas noticias. Muy buenas tardes a todos los que os estáis conectando y vamos a hacer este directo con nuestro queridísimo Fran. Pero bueno, antes de conectar con Fran, que lo tengo ya por aquí, está por aquí, mientras se conecta, que hemos vuelto al cole con todos los deberes hechos, que tenemos muchísimas ganas, pero hay unos deberes que se nos han quedado pendientes, en los que hemos sacado quizá las mejores notas, un poquito de suspenso. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Joder, ¿Cómo sigues moreno, andamos? tío. ¿Cómo se hace eso? Oye, pues esta Asturias, fíjate tú, esta semana está fatal, pero las anteriores estuvo de cine. Me encanta ese colorcillo que tienes. Habéis estado de fiesta además también, ¿no? Por allí. Claro, espera que me acerco un poco más a ver si se me ve, porque esto de la pantalla, ya sabes, la Te tienes cámara que y todo poner la esto. cámara un poco más hacia abajo a lo mejor o ponerte Sí, un cojín. Tú sí, verás. Ahí, sí, ahí, sí, ahí ya te sí, sí. vemos. Ahí ya te Tengo vemos. que poner algo Fenomenal. ahí detrás, espera. Bueno, ¿qué tal el verano? Fenomenal, Fran. ¿Y tú? Bien, estupendamente. No hay nada ¿Has como las tenido vacaciones. vacaciones? Sí, claro. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad que se te ve con súper buena cara, ¿eh? ¿A que sí, eh? Mola, mola. Pues nada, estaba comentando que realmente, bueno, tenemos algunos suspensos. Hemos sacado mala nota en algunas cosillas. Hay algunos estudios que dicen bueno, que las coberturas están un poco por debajo, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, sobre todo a nivel del mundo, a nivel mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues ya nos ha advertido de que hay un montón de niños, después de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Que hay un montón de niños que no han recibido ni siquiera la primera dosis de vacunación, ¿no? Y claro, esto ocurre fundamentalmente, aparte de por la pandemia que ha detraído muchos recursos Ujú. sanitarios, ¿no? Para las vacunas, pues por decir así, más normales, que se administran habitualmente, como la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, la rubeola, etcétera, pues ha detraído recursos de esto y esto también ha influido, pero también han influido las catástrofes, bien sean naturales, bien sean en forma de guerra, ¿no? Además, en estos países, pues también no se suministran bien los alimentos, están desnutridos, con lo cual esto todavía condiciona mucho más el que puedan reaparecer enfermedades que, bueno, más o menos iban controlándose, ¿no? Sí, vamos a hablar de esto un poquito más en detalle porque también, bueno, pues eso, hay enfermedades que eran prevenibles, que son prevenibles mediante las vacunas y que han resurgido, que realmente no deberían estar ahí. Entonces, bueno, ahora que ya estamos unos cuantos conectados, estamos los de siempre, pero Fran, te tengo que presentar. Fran Álvarez, que es pediatra en el Centro de Salud de Llanera. Yo tengo que ir a Llanera, a tu pueblo, en algún año, porque tantas veces que lo he dicho. Tengo un consultorio que tiene una vista que yo creo que es la mejor de Asturias, es una pasada. Un día tenemos que hacer el directo desde allí que nos lo enseñes. Bueno, también eres profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y coordinador, como sabemos, del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Entonces, vamos a empezar hablando de esas buenas noticias, malas noticias. Creo que es un directo muy interesante porque además hemos recibido un montón de preguntas. Yo animo a todos los que Eso es lo estáis más en importante. que nos Eso es lo más queréis, importante. que nos queréis mandar preguntas sobre la vacunación infantil, que las dejéis abajo en el interrogante y al final las iremos resolviendo. Y si queréis ir mandando sobre la marcha, pues también. Te decía, Frank, que antes de ir al meollo yo te tengo que preguntar por lo más importante de todo, que es un ser maravilloso que se llama Paulín, tu nieto, que creo que estamos de cumpleaños. Hombre, acaba de cumplir 2 años y 2 añitos ya. está simpatiquísimo. Es como un loro, lo repite todo y está simpatiquísimo. Lo estamos viendo crecer. Además es como, más o menos como mi sobrina. Mi sobrina es de mayo, es un poquito mayor. Sí, sí, sí. Y sabes que he estado en Nueva York viéndola porque ella vive allí. Y claro, yo llevaba sin poder ir desde antes de la pandemia. Así que he ido a ver a Vaya Lola y suerte. Pablín y Lola se tienen que conocer. Pues sí, sí, cuando quieras, nada. Quedamos, ellos además Tenemos que viven en organizarlo en algún Madrid. momento, Fran. Ellos viven en Madrid, o sea que podemos quedar cualquier fin de semana de los que vamos los abuelos a ver a Paulín. Además viene otro en camino también para noviembre, espero que todo salga bien. O sea que nada, Bueno, cuando qué bien, quieras nos estamos de conocemos. enhorabuena. Sí, sí. ¿Y es Pablín también, Pablín 2 o es Pablina? Hombre, creo que se va a llamar Luis. Luisín, Luisín, o Luisete, o como quieras llamarlo, pero vamos, Ah, o sea que es Luis. chico, es chico. Es chico también, sí, sí. Ya podemos jugar al fútbol, o sea Muy que bien, nada, muy bien, estupendamente. muy bien. Estupendo, estupendo.
tenemos ahí la testosterona a tope en la Efectivamente, familia, Fran. Muy bien. Pues efectivamente. nada, vamos a ir al lío porque Pablín, imagino que trae todas sus vacunas puestas, imagino que le habréis regalado ya, probablemente ya no vacunas, ¿no? Porque ya tiene todas las que le tocan. Nada, ya tiene todas las que le tocan hasta los 15 meses de edad. Ahora la siguiente, como viven en Madrid, pues sería a los 4 años, ¿no? En el calendario de la comunidad, que es la vacuna del sarampión, la rubeola, las paperas y también la de la varicela, que además en Madrid la ponen en un solo pinchazo. Y Ujú. vacunas así a regalar, fíjate, pues la de la gripe, porque el año pasado ya lo vacunamos de la gripe y este año lo vacunaremos de la gripe. Además, a partir de los 2 años, como sabes, hay una vacuna de la gripe que la hay en las farmacias y que es intranasal, con lo cual no Ujú. tienes que pincharlo. Entonces le pondremos la vacuna de la gripe en octubre también, sí, sí. Esa también nos toca a los abuelos. Muy bien, bueno, pues está bien que los abuelos se ocupen de esa serie de cosas y no solo de comprar los cromos y ese tipo de Eso es. cosas, que está muy bien, ¿eh? Que los Hombre, padres lo hacen y tal, pero hay que ir un pasito más allá. Bueno, pues vamos al turrón, Fran, venga, vamos a vamos a ello. hablar de qué ocurre con las coberturas vacunales, porque tengo aquí los datos de un informe reciente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de nuestros amigos de UNICEF, que como sabes colaboro mucho con ellos. De hecho, hace muy poquito hice un vídeo con ellos sobre cómo ha aumentado la desnutrición infantil por la sequía, por las guerras, entonces todo afecta. Durante 2021, el dato, un total de 25 millones de niños dejaron de recibir sus vacunas rutinarias y se calcula que desde el inicio de la pandemia la vacunación mundial ha experimentado el mayor descenso sostenido durante los últimos 30 años. O sea, estamos hablando de irnos muy, muy atrás, ¿no? Y no es el único estudio, el de UNICEF, hay más fuentes que apoyan estos mismos datos, documentos de la OMS, como mencionabas al principio, Fran, o de Médicos Sin Fronteras, que van en esta línea. Entonces, ¿por qué son importantes estos datos? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, las razones las has adelantado un poquito antes, pero esto puede Las tener un repetimos impacto otra vez. importante. Pues sí, claro que puede tener un impacto. De hecho, bueno, durante todo este tiempo de pandemia, todas las organizaciones internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF, como también organizaciones nacionales, ¿no? Como aquí en España el Ministerio o la propia Asociación Española de Pediatría, sabían que el problema de esa incomunicación, ¿no? De la pandemia del coronavirus, de traer recursos sobre esa pandemia porque había que dedicarlos a ella, pues sabíamos que podía ocasionar estas cifras que ahora se han confirmado, ¿no? Y esto está motivado, pues eso, por la pandemia en sí, también por las catástrofes, como dije antes, ¿no? Tanto las humanitarias como las guerras, que eso también hace que sea mucho más dificultoso llevar las vacunas a esos países de índice de desarrollo humano bajo, y además que en ello se suma otro factor que es la desnutrición, ¿no? Que también la FAO anda advirtiendo sobre esto, porque esto ocasiona el que las enfermedades infecciosas sean todavía más agresivas, ¿no? Así que esto ha traído como consecuencia el repunte de algunas enfermedades. Por ejemplo, en la polio, que hasta ahora, para que la gente lo sepa, que seguro que lo habrán oído alguna vez, pues ahora mismo la polio salvaje, por decirlo así, solamente estaba en Afganistán y en Pakistán, ¿no? Pero sin embargo, en este año en curso que estamos, el caso de polio salvaje en Malawi, porque África está libre de polio, pero sin embargo ha aparecido un caso de Malawi que venía de Pakistán, Uh -huh. y ha habido 6 casos en Mozambique, con lo cual parecía que la polio salvaje solo iba a quedar en esos países, pero este año ya estamos preocupados con esto, ¿no? Y en el sarampión es impresionante porque en la República Democrática del Congo ya van en este año 80.000 casos con más de 1.200 muertos y en Zimbabue 7.000 casos con 700 muertos. Es decir, que Uf, el sarampión, esa enfermedad que pensábamos que podíamos erradicar, igual que la viruela, ¿verdad? O algún virus de sí. la polio, como el 2 y el 3, que también están erradicados, pues parece que en esos países puede repuntar y son muy graves, como ves, son muy graves, ¿eh? Casi en esos países es más grave el sarampión que la COVID, ¿no? Así que, bueno, pues es importante que todas las organizaciones internacionales sigan trabajando, como el Gavi, ese aglutine de la Fundación Bill Gates y otros gobiernos, ¿no? Para que suministren vacunas a estos países, dinero, para que puedan seguir vacunando. Fran, estos datos que nos cuentas que egoístamente nos suenan un poco lejos, ¿no? Porque es algo que realmente tendemos a pensar, bueno, ya, pero estás hablando Claro. de Mozambique, de Malawi, Bueno, y a mí esto, ¿en qué me va a afectar, no? Si esto está muy lejos. Primero creo que es importante hablar de la globalización, pero luego también
¿qué está pasando en España? Porque en 2021 los datos del Ministerio de Sanidad tampoco nos dejan muy buen cuerpo. Sí, bueno, a ver, estamos claro que estamos en un mundo globalizado, igual que tú puedes viajar, pueden venir. Desde luego, si no estás protegido de esas enfermedades, como venga alguien que padezca esa enfermedad, que la lleve consigo, bien la esté padeciendo, bien esté infectado, te puede transmitir la enfermedad y puede reaparecer una enfermedad que, por ejemplo, el sarampión en España España es uno de los países que tiene eliminado, ¿no? Explicando a la gente, erradicado es que se elimina del mundo, entonces ya no hay vacunación de esa enfermedad porque se ha erradicado del mundo. Y eliminación es que se elimina de un área geográfica. Puede ser un continente, puede ser un país, puede ser cualquier área geográfica, ¿no? Bueno, pues España es un país que tiene el sarampión autóctono eliminado, considerado así por la Organización Mundial de la Salud, cosa que no pasa, por ejemplo, en Reino Unido. Entonces, es muy importante que las coberturas que tenemos en España, que somos un país pro vacunador, que siempre somos el espejo en el que se miran el resto de los países, porque tenemos unas coberturas de niños pequeños espectaculares, ¿no? Por encima del 95%, pues ahora han llegado los datos del Ministerio del año 2021, han acelerado un poco más porque suelen ir un poco retrasados, y la verdad es que nos han preocupado algunos datos, ¿no? Sobre todo con la vacuna triple vírica, con la vacuna del sarampión, la rubeola y las paperas. Nos han preocupado porque han disminuido y esto no podemos permitirlo. Vamos, tenemos que estar muy atentos y hacer todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Luego, si quieres, te cuento cómo son esos datos. Sí, porque sin duda son cosas que vemos lejanas, pero que están aquí y que una vez que llegan, como dices, y en un mundo global, las posibilidades de que se expanda son grandes. Entonces, Fran, yo sé que la respuesta es evidente, pero te la tengo que preguntar, porque seguro que hay más de una respuesta que es la que todos pensamos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación que parece que, sin ser alarmistas, porque realmente seguimos Claro. teniendo unas coberturas excelentes, pero estamos un poco peor, ¿no? Entonces, si la tendencia es a la baja, eso nunca es bueno. ¿Qué podemos hacer para mantenernos o ir al alza, que es lo que deberíamos hacer? Porque siempre podemos mejorar. Pues fíjate, la primera dosis que se administra a los 12 meses, pues tiene unas coberturas todavía globales en España del 95%, ¿no? Sin embargo, en esa primera dosis hay 3 comunidades, que son País Vasco y Baleares, que están por debajo del 90%, y Cataluña, que lo está rozando, que tiene el 91%. Y esto no se puede, no, si es real, porque también puede haber fallos estadísticos, de recogida de datos y demás, pero es que estamos muy lejos del 95% en estas comunidades, que es el dato real, ¿no? Para evitar que el sarampión pueda reaparecer. Y Sí. todavía en la segunda dosis, que se pone a los 3 o 4 años, dependiendo de la comunidad, ¿no? Pues estamos en el global en España en el 91%. Hay 14 comunidades autónomas que están por debajo de ese 95%. Ya sé que pueden ser problemas estadísticos, ¿vale? O sea que la recogida de los datos, pues a lo mejor no ha sido todo buena y al informar al ministerio, pues hemos quedado así. Pero es que estamos muy lejos de ese 95%. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues aquellas comunidades autónomas que estén por debajo tendrán que trabajar con sus profesionales para ver por qué han bajado tanto las coberturas e intentar recuperar a todos esos niños que no han recibido esa primera o esa segunda dosis de la vacuna triple vírica para vacunarlos y que estemos por encima de ese 95. Y los profesionales y los medios de comunicación y divulgadores como tú, pues lo que tenemos que decir a los padres es que por favor no se olviden de los exámenes de salud que hacemos a todos los niños, ¿no? Hasta los 14 años, pero sobre todo en los 2 primeros años, porque una de las dentro de la ITV, uno de los datos que se mira mucho son las vacunaciones. Entonces, tenemos que seguir vacunando porque las vacunas son seguras, las vacunas son muy efectivas y no podemos permitir que un país como el nuestro, que estamos en el mundo alto, ¿no? En el índice de desarrollo humano alto, pues no podemos permitir que tengamos riesgo de que pueda reaparecer alguna enfermedad como el sarampión. Bueno, y es que, claro, hablamos de ese 90%, pero vamos a ponerlo en el territorio cercano. Las clases, por ejemplo, yo no sé el número de alumnos en Asturias, en la Comunidad de Madrid son 25 niños por clase, que se puede aumentar a 28. Entonces, estamos hablando de que casi 3 niños por clase, en las clases que hay un ratio de 28, por ejemplo, en la de mis hijos que está empleado son 28 niños, estamos hablando de que 3 niños de la clase de mis hijos, en este caso por llevarlo a lo absolutamente personal, podrían estar sin vacunar. Claro, en el entorno que se mueven ellos, esos niños que estuvieran sin vacunar, si es real el dato que suministra el Ministerio, que también tiene que analizarlo las comunidades,
pues no estarían protegidos al 100%, ¿no? Porque esta vacuna además es muy, muy efectiva para el sarampión, casi el 100%, si te pones la segunda dosis. ¿Les pasaría algo por estar en esa clase? No, porque los demás sí que están vacunados, con lo cual le protegen. Lo que pasa es que si el niño luego, sus padres deciden hacer un viaje a África, por lo que sea, ¿no? Que África debe ser espectacular, pues como vayan a un país donde haya mucho sarampión, corren riesgo de poder padecer la enfermedad. Por eso hay que tomar todas las medidas necesarias por parte de las comunidades para que esa cobertura suba y también por parte nuestra insistir a las familias que cumplan el calendario de vacunación de la comunidad, independientemente de otras vacunas que a lo mejor no estén en el calendario, pero que vayan a la consulta de pediatría, que la pediatría de atención primaria en España es espectacular. Hay unos pediatras y unas enfermeras de pediatría dedicadas única y exclusivamente a los niños, cosa que pasa en muy pocos países, y es muy importante cumplir esos exámenes de salud. Y además es importante, Fran, no olvidarnos de las personas con el sistema inmunitario comprometido, porque, por ejemplo, mis hijos tienen amigos, conocidos en su entorno, compañeros del colegio que han pasado por una leucemia, que han pasado por procesos oncológicos y que están volviendo a lo mejor a clase después de haber tenido que estar fuera del colegio un tiempo, pero que son niños que desde luego lo último que necesitan es estar conviviendo con niños sin vacunar porque les expone mortalmente a estas enfermedades. Claro, las vacunas te protegen individualmente, pero algunas, como esta del sarampión, también te protegen grupalmente, ¿no? A todo el grupo. Bueno, en eso es en lo que se basan muchos antivacunas para no vacunar a sus hijos porque saben que está vacunado la inmensa mayoría de la población con la que ellos se relacionan y estas enfermedades puede que no las adquieran. Lo que pasa es que están equivocados porque, como dijimos antes, viajamos mucho, ¿no? Nos movemos nosotros para allá y se mueven ellos hacia acá, con lo cual no están protegidos. Pero luego hay que pensar en aquellas personas que queriendo vacunarse pues no se puedan vacunar, como dices tú, como un niño con leucemia que está inmunodeprimido y que la vacuna del sarampión, que es una vacuna viva, pues no puede recibir, con lo cual necesita que todo su entorno esté protegido frente a esta enfermedad. Por eso es tan importante que todos los niños de España se vacunen con las vacunas que recomienda cada comunidad y también con las que recomienda la Asociación Española de Pediatría. Bueno, pues esto es muy importante. Lanzamos este mensaje y también un mensajito a los compañeros que están en medios de comunicación y que pueden hacer a lo mejor un poquito de punch por empujar estos temas ahora, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a hablar ahora, Fran, de las viejas amenazas que emergen y algunas nuevas, porque hemos tenido novedades y esto da mucha rabia porque estamos teniendo un montón de novedades últimamente en el Sí, por campo de la desgracia virus. sí. Este verano hemos hablado mucho de virus, llevamos 2 años hablando de virus, pero más todavía porque hay nuevos protagonistas. Por ejemplo, la historia de los restos de virus de poliomielitis en aguas residuales de una zona de Londres donde residen nada menos que 4 millones de personas, a una zona de Londres que es como Madrid, para hacernos una idea. Entonces, esto hace suponer que el virus estuvo circulando entre las personas que lo excretaron allí en las heces y se acabó analizando. Entonces, esto es algo que realmente no es muy, vamos, no es muy común porque se supone que desde 2003 el Reino Unido fue declarado país libre de polio. Entonces, ¿qué significa, Fran, realmente este hallazgo de este rastro de virus de la polio en aguas fecales? Pues mira, el tema está en que la vacuna de la polio, hay dos tipos de vacuna de la polio, ¿no? Una vacuna muerta o inactivada, que es la que se suministra, por ejemplo, en España, dentro de las vacunas hexavalentes, y luego hay una vacuna de la polio oral, la polio Sabin, que es una vacuna viva, atenuada, es decir, el virus está vivo. Y ese virus se excreta en las heces de las personas que se vacunan, ¿no? Por ejemplo, en Asia o en África, por ejemplo, ¿no? Y también en la parte de Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué pasa con esto? Que claro, ese virus va a las aguas residuales y ese virus, con este mundo globalizado, circula por todo el mundo. ¿Qué pasa si tú estás protegido, si tú estás vacunado? Pues no va a pasar nada, porque ese virus esté en aguas residuales. Pero ¿qué ha pasado en los 3 sitios donde se ha declarado que han aparecido, ¿no? Que son en Estados Unidos, en un condado de Nueva York, en Londres y también en Israel? Bueno, pues ha pasado que en Londres ha habido un caso de polio vacunal, o sea, no de polio salvaje, sino de polio vacunal, ¿no? En una persona probablemente no bien vacunada, porque en Londres viven gente de muchos países, ¿no? Y también procedente sobre todo de Asia. Y también ha habido un caso derivado de la polio vacunal, en este caso de un 3, en Israel.
En las aguas residuales lo que circulaba es el virus de la polio 2, ¿no? Que ese virus el salvaje, está erradicado, o sea, no existe en el mundo. Pero sí existían las vacunas de la polio oral que se administraban en esos países. Esto quiere decir que con este mundo globalizado esos virus están circulando por todo el mundo. Si tú estás protegido, no va a pasar nada, no va a haber ningún caso de polio. Pero si no estás protegido, puede ser que tengas que tomar determinadas medidas. Por ejemplo, aquí en España esto no ha pasado y no hay que hacer ninguna medida más que cumplir los exámenes de salud de la vacunación de la polio, que son a los 2, 4, 11 meses y 6 años, ¿no? En estos momentos. ¿Qué pasó en Londres? Pues lo que decías tú, que como ha afectado a unos sitios donde hay muchísima gente y que encima su cobertura de vacunación era del 70%, o sea, no llegaba al 95% que decimos, ¿no? Para la mayoría de las vacunas, pues entonces las autoridades sanitarias inglesas han decidido que en los niños de 1 a 9 años de todas esas zonas reciban una dosis de vacuna de la polio inactivada o muerta, ¿no? Para protegerlos, por si acaso. O sea que aquí en España no hay que tomar medidas porque de momento no ha pasado, pero en otros países sí que han tenido que tomar medidas porque les ha ocurrido esto, que si no estás protegido, el virus anda por ahí circulando, sea el cual sea, y lo puedes adquirir. Bueno, pues esto es interesante porque, bueno, ya sabe el refrán, aquel de cuando las babas de tu vecino veas pelar, Exacto. y lo tenemos muy cerca y ya sabemos cómo acaba esta historia muchas veces cuando en un país vecino andan a vueltas con un virus, cómo nos puede acabar salpicando no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Sí, sí. En este caso, realmente vosotros a las familias y los profesionales recomendáis algo en concreto. No, aquí en España lo único que recomendamos es lo que hemos dicho antes con las coberturas, que todos los niños acudan a los exámenes de salud relativos a su propia exploración, ¿no? A pesarlos, a medirlos, a lo que sea, ¿no? A mirar cualquier alteración que pueda aparecer y también a vacunarse, es decir, a cumplir el calendario de vacunación que cada comunidad autónoma tiene y luego las vacunas que recomienda la Asociación Española de Pediatría, si esa comunidad autónoma no la tiene, pues también. Pero tenemos que estar protegiendo a nuestros hijos con todas las vacunas a su nivel máximo y para eso lo que hay que hacer es poner todas las dosis que se necesiten de cada vacuna. De momento en España con el tema de la polio no tenemos que hacer nada ni las autoridades han hecho nada porque de momento no ha pasado nada. Pero bueno, el día de mañana si aquí también pasara, porque como digo está circulando por todo el mundo, además es curioso porque ese virus de la polio que hay en aguas residuales, tanto en Londres como en Israel como en Nueva York, tiene la misma genética. O sea, que ha venido de la misma persona, por decir así, o del mismo país, ¿no? De la misma circulación. Por eso digo el mundo globalizado. Hay que tener mucho cuidado. Ahora en España no hay problema con la polio, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pues lo tenemos en cuenta y, como siempre, una vez más, la importancia de vacunarse para prevenirlo. Claro. Y ha llegado el momento, Fran, en el que te tengo que preguntar por el virus trending topic, que lleva siendo trending topic desde el mes de junio. Nos ha dado un veranito calentito también. Sí. El virus de la viruela del mono. Bueno, se han identificado casos en 50 países del mundo. En España hemos tenido el dudoso honor de ser los primeros en Europa. Nosotros, si tenemos que ganar, pues ganamos a todo. Y en la viruela del mono también. ¿Cómo estamos ahora, Fran, con la viruela del mono? Pues sobre la viruela del mono, en cuanto a la edad infantil, pues bueno, la afecta bien poco, ¿no? Aunque aquí en España, por ejemplo, el caso más joven, ¿no? que ha habido es de un niño de 7 meses, pero en general la viruela del mono en el mundo actualmente, ¿no? En el último informe que es del 23 de septiembre, ha habido 41.000 casos en el mundo. Estados Unidos es el que se lleva la palma y el segundo es Brasil, que tiene casi el mismo, vamos, un poquito más, pero casi el mismo número de casos que en España, que tenemos 7.122 casos. Exactamente, somos los primeros de Europa, ¿no? El 98% de esos casos aparecen varones. En los niños solamente aparece un 0,2% de casos, o sea que no es una enfermedad en estos momentos que afecta a los niños, aunque en su día cuando esta viruela del mono se descubrió en los años 70 en Centroáfrica, ¿no? En el centro de África, pues sí que afectaba también a los niños, ¿no? Y en este caso, pues parece que la mayor fuente de propagación es la vía sexual, ¿no? Esto se puede contagiar por contacto directo, por vía aérea, bueno, por muchos sitios, también se transmite a través de la placenta, etcétera, pero lo fundamental ha sido por contacto directo, ¿no? Por contacto sexual, o sea, en personas que tienen sexo con hombres o que hacen prácticas peligrosas. Entonces, prácticamente está reservado a esto y bueno, se han hecho una serie de medidas. Al principio no había ninguna medida a tomar porque no teníamos vacuna, pero se vio
que esta viruela del mono casi no aparecía, o si aparece es muy leve en aquellas personas que estábamos vacunados de viruela, ¿no? En su día, hace años, antes de que se erradicara, ¿no? La viruela humana normal. Y ahora hay vacunas de viruela de segunda y tercera generación que se ha visto que también se pueden utilizar para prevenir esta enfermedad. O sea que se puede utilizar tanto antes del contacto con la enfermedad como después del contacto, ¿no? Y eso es lo que han hecho todas las autoridades en todo el mundo. Eso es muy interesante porque es también un aprovisionamiento de estas vacunas. Sí, que además hay pocas, hay pocas. Eso es importante. Comentas que no es un virus que afecte especialmente a los niños, pero No. vosotros, desde el Comité Asesor de Vacunas de la EPEN, bueno, emitisteis un comunicado en junio. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, el comunicado, más que recomendaciones nuestras, era hacer una recopilación de todas las recomendaciones que había en muchos países, ¿no? En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá y aquí en España, por supuesto, porque el Ministerio de Sanidad en este tema y las comunidades autónomas han actuado muy rápido y tienen un protocolo de actuación perfecto para la administración de esta vacuna, como digo, de viruela de segunda o tercera generación, que se administra por vía subcutánea, pero como hay pocas dosis, también se han hecho unos ensayos en los cuales se ve que también se podría administrar por vía intradérmica en los adultos, ¿no? Por vía intradérmica, una vía distinta. Y entonces con eso puedes ahorrar dosis, ¿no? Porque no hay muchas. Y entonces el Ministerio lo que ha hecho ha sido dar unas normas para administrar esta vacuna antes de exponerte al virus, que son sobre todo aquellas personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, y también los profesionales sanitarios que estén relacionados, o sea, que puedan tener contacto con estos pacientes, ¿no? Pues como los que llevan enfermedades de transmisión sexual, los que están en laboratorios, etcétera. Y luego, después del contacto con el virus, tienes, lo mejor es administrar la vacuna en los 4 primeros días, pero tienes hasta 2 semanas para administrarla. Y los grupos de riesgo más importantes pues son los inmunodeprimidos, las embarazadas y los niños. Que los niños, aunque en ficha técnica no está autorizado a administrarlo, todas las autoridades sanitarias del mundo han dicho que se puede administrar en niños con la misma dosis que en adultos, ¿vale? Entonces, en ese comunicado no dábamos normas nosotros, sino simplemente recogíamos todas las normas que habían dado las demás autoridades sanitarias del mundo y, por supuesto, el Ministerio. Muy bien. Bueno, pues ese comunicado sigue ahí para libre consulta, si a alguien le interesa. Y bueno, pues que sepamos que de momento ahora mismo las cosas están así y que es un virus que tenemos que tener vigilado con un ojo puesto. Es que como descuidemos un poquitín las medidas de vigilancia y de prevención, las enfermedades las puedes olvidar, pero ellas no te olvidan a ti, con lo cual puede resurgir cualquier enfermedad. Fíjate tú, esta de viruela del mono, que casi no habíamos oído hablar de ella porque era una enfermedad que aparecía, pues eso, en África, ¿no? Y claro, en eso pues no mostramos atención la mayoría de las personas. Y fíjate tú cómo ha aparecido en el mundo occidental, ¿no? Así que hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede surgir un virus como pasó con el coronavirus, claro. Bueno, pues no contentos con todas estas noticias que van surgiendo y que parecen un poco casi apocalípticas, diría, Sí. ¿no? Porque es que ya dices, después del Teníamos que COVID, empezar a la hablar de pandemia... las buenas, ¿eh? Porque vamos. Sí, ahora vamos, ahora vamos, pero todavía me queda aquí en la cartera, acabando el verano a finales de agosto, que de repente apareció la noticia, una alerta alimentaria de unos frutos rojos, algo tan inocente que además yo los frutos rojos, Fran, los llamo las chuches saludables, porque en el fondo comerte una mora, comerte un arándano es como comerte una chuche saludable. Y bueno, pues que estaban contaminados unos lotes por hepatitis A. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque hay una vacuna también para la Sí. hepatitis A, pero solo se usa en grupos de riesgo o en personas como yo, por ejemplo, que hemos tenido que viajar a otros países de riesgo. Cuando viajé con UNICEF, por ejemplo, lo comentábamos antes, y es en ese momento, pero si no, claro, no estás. Y de repente la alerta, los frutos rojos, toda la noticia, los telediarios, Claro. los divulgadores, y la gente diciendo, Bueno, pero por ¿qué suerte no está ha pasado pasando? nada, ¿eh? No ha pasado nada con respecto a esto, más que se contaminaron esas frutas. Pero bueno, otra cosa no ha pasado nada. La hepatitis A es una enfermedad que se transmite sobre todo por agua o alimentos contaminados, ¿no? Y es una enfermedad que efectivamente debemos vacunarnos si vamos a viajar a cualquier país del mundo que no sea Estados Unidos, vamos, el norte de América, Europa, Japón y Corea, prácticamente, y Australia, ¿no? O sea, prácticamente hay que estar protegidos de hepatitis A si vamos a viajar a cualquier otro país. Aquí en España, esta vacuna se pone en el calendario infantil en Ceuta y en Melilla, ¿no? Por la situación geográfica que tienen.
Y también en Cataluña, porque en su día un director general que tuvo Cataluña decidió que la vacuna de hepatitis A, que era muy buena, tenía que proteger a los niños catalanes y ahora está en su calendario de vacunación infantil, pero en el resto de España no. Y lo que hay que saber es que las personas menores de 40 años que no hayan hecho un viaje internacional y por tanto se hayan administrado la vacuna no van a estar protegidas en España. Lo que pasa es que es una enfermedad que actualmente cursa en brotes, ¿no? Y entonces cuando hay un brote en una guardería, como la vacuna es muy buena, se controla rapidísimamente. Y entonces de momento las autoridades sanitarias pues no han decidido que esa vacuna esté en el calendario, ¿no? Como vacuna sistemática para todos los niños, ¿no? Pero es una vacuna excelente que produce muy pocos efectos secundarios y que con una sola dosis prácticamente te protege para toda la vida. Es verdad que la pauta son 2 dosis, ¿no? Pero por ejemplo en Sudamérica esta vacuna está en algunos países en calendario y les ponen solo una dosis y han visto que no ha habido casos de hepatitis A, con lo cual es una auténtica vacuna, que de momento no está en el calendario financiado sistemático, ¿no? Pero que es una vacuna que hay que pensar para el futuro, porque ya digo que los menores de 40 años no están protegidos salvo que se hayan vacunado por un viaje internacional o la hayan padecido por cualquier circunstancia en un brote de estos. Esta es la vacuna que yo te comenté, Fran, cuando hablamos de las vacunas en el extranjero, con los adolescentes también y demás, que yo me tuve que cambiar de centro de salud para conseguir que me la administraran porque estaba agotada. Claro. Y entonces la única manera fue pedir el traslado durante unos meses. Me esperé a la segunda dosis y cuando ya tenía la segunda dosis, de hecho, claro, yo me fui de viaje, en este caso a Níger, con una sola dosis puesta, porque no me dio tiempo a ponerme la segunda, obviamente, no había tiempo, pero bueno, me puse esa dosis y luego ya volví Y a mi... también es muy importante administrar los grupos de riesgo, ¿no? Todos los trabajadores que trabajan con aguas residuales, los profesionales que trabajan con el mismo en el laboratorio, etcétera. O sea, hay una serie de grupos de riesgo que estaría bien también que recibieran la vacuna. Y en estos grupos de riesgo sí que es financiado. O sea, sí que las comunidades autónomas la financian. Muy bien. Bueno, pues creo que ya hemos hecho así un repaso del verano, del sarampión, de la polio, del virus de la viruela del mono, de la hepatitis A. Tenemos la actualidad y ahora vamos a enfrentarnos a lo que viene, a una nueva temporada, Fran, esta nueva temporada que hemos inaugurado, que es muy importante. El año pasado ya hablamos de la recomendación del Comité Asesor de Vacunas de que los niños se vacunaran frente a la gripe, de cómo estaba el asunto, porque realmente es algo que afecta y que puede haber, tengo aquí el dato responsable cada año de 1 millón de casos graves en niños menores de 5 años en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al inicio de la pandemia, la gripe y otras enfermedades respiratorias, pues la bronquiolitis, por ejemplo, desapareció prácticamente, se quedó reducida a niveles mínimos, pero claro, ahora hemos vuelto este año al cole, como decíamos, sin mascarilla, sin distancia, afortunadamente, o sea, es decir, es algo muy positivo, pero la otra cara de la moneda es que, claro, las enfermedades respiratorias vuelven a subir. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es la previsión de la gripe? Así te digo que saques un poco la bola de cristal. Hombre, la bola de cristal no la tiene nadie, ni siquiera Rapel, ¿no? Pero bueno, los expertos dicen que, bueno, después de 2 años casi sin contactar con el virus de la gripe y que no hay defensas, por decirlo de alguna forma, suficientes para ella, piensan que a lo mejor la gripe puede ser más grave, ¿no? Es verdad que en el sur, en el hemisferio sur, que ya han pasado el invierno, ¿no? Pues han tenido muchos más casos de gripe que el año anterior, muchísimos más, ya como nivel prepandémico, ¿no? Antes del coronavirus. Pero es verdad que la gravedad no se ha incrementado, ¿no? Así que no sabemos si va a ser más grave o no, pero lo que debemos saber es que si no queremos correr riesgos con la gripe, lo que hay que hacer es administrar la vacuna de la gripe. Y nosotros, como Asociación Española de Pediatría, pues recomendamos esta vacuna ya el año pasado como grupo de riesgo a los niños de 6 a 59 meses, ¿no? A los menores de 5 años, hasta los 6 meses no la puedes administrar. Teníamos esperanza de que este año el Ministerio hubiera corrido y hubiera introducido a estos niños como grupo de riesgo y, por tanto, hubiera sido financiada en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y hubiéramos obtenido coberturas mucho más altas, o sea, hubiéramos vacunado a muchos más niños, porque cuando es gratuita la gente se vacuna también más. Claro. Pero bueno, de momento tenemos que conformarnos con que los niños gallegos, los andaluces y los murcianos pues vayan a recibir esta vacuna, ¿no? En esta temporada que va a empezar en octubre para vacunarse, ¿no? de la gripe. Pero los que no tenemos esa vacuna, por ejemplo, mi nieto
Madrid no está incluida porque no la han metido en el calendario. Pues desde luego yo pienso vacunarlo, ya lo vacuné el año pasado con 2 dosis, este año le toca una solo y lo haré con la vacuna menos agresiva que es la intranasal, pero sería importante protegernos de la gripe. No solamente a nuestros hijos, porque claro, tenemos la cosa, ¿no?, de que la gripe es que es grave en personas mayores, muy mayores, o en diabéticos, o en EPOC, ¿no? O sea, en personas respiratorias o cardíacas, que tienen cardiopatías o lo que sea. Bueno, pues todos los datos, siempre que se sacan los datos al final de la temporada, ¿no?, indican que a los niños menores de 4 años ingresan en el hospital tanto como los mayores de 65. Fíjate, es verdad que se muere mucho menos, a Dios gracias, ¿no? Es decir, que la mortalidad es mucho mayor Sí, en los sí. mayores de 65 porque tienen más enfermedades y demás. Pero en cuanto a ingresos, tienen los mismos. 2 de cada 3 de esos niños que ingresan en el hospital son niños sanos. No tienen ninguna enfermedad de base, ni son inmunodeprimidos, ni tienen diabetes, ni nada de nada. O sea, son niños sanos. Y sabes que la gripe no pasa como el coronavirus. Los niños son los transmisores principales. Empiezan los niños y terminan los adultos. Y además excretan el virus más tiempo. Con lo cual, si protegemos a los niños, estupendo porque vamos a proteger a nuestros hijos. No van a pasar la gripe y estupendo. Cogerán otros virus respiratorios, pero que no son tan graves como la gripe. Y a la vez vamos a proteger a las personas vulnerables del entorno, porque en este país nuestro, ¿quién cuida de los niños? Los Los abuelos. abuelos. Pues entonces hay que proteger a los abuelos vacunándose ellos mismos, pero también si vacunamos a los niños les protegemos a ellos. Entonces, Fran, para la gente que se acabe de conectar ahora, recuérdanos cuáles son las recomendaciones de los pediatras para los niños menores de 5 años con respecto a la vacunación de la gripe, que nos quede claro. Pues entre 6 meses y 59 meses deberían recibir la vacuna de la gripe. Si es el primer año que se vacunan y tienen menos de 9 años, pues serían 2 dosis separadas por un mes, sea de la vacuna inactivada pinchada o de la vacuna intranasal viva, ¿no? Entre 6 meses y 2 años no queda más remedio que administrar la vacuna pinchada, porque no está autorizada la vacuna intranasal, y la vacuna intranasal se puede administrar a partir de los 2 años y hasta los 17, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y la otra recomendación, aparte de esta, es igual que hacen el Ministerio de las Comunidades Autónomas, es que toda la persona que tenga una enfermedad de base, sea la que sea metabólica, sea del corazón, del pulmón, de Incluso donde sea, obesidad, diabetes. obesidad con un índice de masa corporal alto, diabetes, las embarazadas, no podemos olvidarnos de las embarazadas. Es importantísimo que se vacunen porque se van a proteger ellas mismas, que la gripe les puede complicar mucho el embarazo e incluso producir partos prematuros, y también van a proteger al feto que llevan dentro, ¿no? Con lo cual, porque además en los primeros 6 meses no los podemos vacunar, con lo cual si se vacuna a la madre vamos a proteger al niño porque le pasan defensas, ¿no?, a través de la placenta. Así que es importante también vacunar a todos los grupos de riesgo, que son precisamente todos los que tienen enfermedades o alguna situación como el embarazo, que no es una enfermedad, es una cosa fisiológica, aunque ahora parece que es patológica, porque con tantas recomendaciones que se dan a las embarazadas, ¿no?, por parte de los ginecólogos, casi parece una patología más que una cosa Cierto. fisiológica. Y también a las personas mayores de 60 años, ¿no?, aunque no tengan enfermedades. Entonces esto hay que vacunarse de la gripe todas estas personas sí o sí. Y los profesionales. Sí, los profesionales. Está bien que lo digas, Fran, porque las tasas de vacunación, de cobertura vacunal en profesionales dejan también mucho que desear. Bueno, el año pasado ya subieron un montón, ¿eh? Hombre, sí, casi triplicamos tasas. Claro, o sea, llegamos al 60%, no llegamos al 75% que nos pide el Ministerio, pero llegamos al 60%. No podemos descuidarnos. Este año tenemos que superar ese 61% y llegar. Si podemos llegar al 75% sería maravilloso, pero yo creo que hay que hacer una llamada a los profesionales, aunque solo sea por ética, ¿no? Por ética, no solo protegerte a ti, sino proteger a las personas a las que tú ves, y además también desde un punto de vista laboral también, porque como sabes, cada vez hay, hasta que no pasen unos años no va a resolverse el problema de las jubilaciones, de la falta de profesionales, sí. Y claro, cuando falta un profesional tienes que echarlo a la espalda, ¿no? El compañero tiene que echarlo a la espalda, y claro, si estás vacunado de la gripe no vas a coger la baja por gripe. Es muy complicada la situación que tenéis en primaria y la que se nos viene encima por esto del baby boom, ¿verdad? Los baby boomers se jubilan claro. y los hijos, vamos, nosotros que somos, yo soy la última generación millennial, que los millennials somos ya los que tenemos hijos de la generación de ahora, que no sé si es la Z, la X, la que sea, pero tenemos un problema grande. Mira, han entrado algunas preguntas que me parece interesante de contestar. Eva Miranda, que dice, ¿la vacuna intranasal puede comprarse en farmacias? Sí, lo que pasa que lo que tenemos que saber es que cualquier vacuna,
necesita receta médica. Es decir, en este caso no está financiada, ¿no? En las comunidades en las que no esté, porque si no ya las tendría la consejería compradas. En aquellas comunidades donde no esté financiada, sea la intranasal o sea la pinchada, se necesita una receta médica, una receta, por decirlo así, blanca o no de la Seguridad Social, es decir, un documento en el que el médico ponga el nombre comercial de la vacuna. O sea, no vale poner vacuna intranasal de gripe, hay que poner el nombre comercial de la vacuna, igual que no vale poner vacuna del rotavirus o vacuna del meningococo B. Hay que poner el nombre comercial, porque si no, el farmacéutico no te lo puede dispensar, porque necesita esa receta para tenerla como justificante y justificar ante la inspección que esa vacuna ha sido bien dispensada. O sea que sí, necesita receta médica, no de la Seguridad Social, vamos. Me gustaría añadir como farmacéutica, poner la cuñita para los compañeros de la importancia de bueno, que la gente comprenda este punto, que no se enfade con el farmacéutico, Exacto. que realmente estamos cumpliendo con nuestra obligación y que realmente, bueno, hay un sistema que es el oficial para las recetas privadas, no vale lo que se denomina en el argot receta servilleta, que es que en un papel tu primo que es médico te lo ha puesto así en la sobremesa. No, hay una receta electrónica online que se puede utilizar y que además se agilizó mucho en la pandemia para estas cosas, y luego unos modelos oficiales. Entonces, claro, eso tiene que ser así. No vale en un papel cualquiera ni en una hoja informativa, ¿no? En la que hables de la gripe y tal, no vale poner ahí que le den esta vacuna, sino que tiene que ser eso, pues con el sello y la firma del profesional y con el nombre comercial, no con vacuna de lo que sea, ¿no? Genérico. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Otra pregunta que tenemos aquí de Irene Peñalver Caballero. Dice, mi hijo es diabético y tiene 7 años. ¿Puede ponerse la intranasal? La vacuna intranasal es una vacuna viva, ¿no? O atenuada. Entonces no se puede poner en inmunodeprimidos, no se puede poner en embarazadas. Hay una pequeña precaución en niños asmáticos pequeñitos, pero en el caso de la diabetes podría administrarse sin ningún tipo de problema. Aunque en ficha técnica no apareciera, porque es una vacuna viva y la diabetes puede recibir vacunas vivas. Muy bien. Preguntan por las contraindicaciones de esta vacuna, Fran, de la intranasal. Bueno, lo he contado ahora. O sea, es la edad, menores de 2 años, mayores de 17, es decir, a partir de los 18 años no se podría administrar. Y luego estas, inmunodeprimidos, embarazadas y hay una pequeña precaución con el asma, ¿vale? Muy bien, por dejarlo... Tiene muy pocas contraindicaciones. Dejarlo claro, porque ahora han entrado aquí un montón de preguntas. Hemos dado con el tema que interesa. Fran, la vacuna... Bueno, y además, si vas a administrar a la vez la triple vírica o la varicela, que nos puede pillar por edad, ¿no? En medio, tiene que administrarse el mismo día, o si no hay que separarlas por 4 semanas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por 4 semanas? Sí, porque como es una vacuna viva, pues las vacunas vivas, como sabes, se pueden poner todas juntas, vamos, el mismo día, en miembros distintos si quieres, pero si no se ponen juntas se tienen que separar por 4 semanas. ¿Vale? Muy bien. Preguntan también cómo se suministra, si lo tiene que hacer un profesional. Por supuesto. Las vacunas, todas, sean pinchadas, que parece lógico, o orales o intranasales, deben ser administradas por un profesional. Bueno, a veces, pues, por ejemplo, la vacuna de la fiebre tifoidea oral, por ejemplo, que es en cápsulas, ¿verdad? Pues sí. Bueno, la gente la administra en casa, pero en términos generales, con muy poquitas excepciones, esas vacunas tienen que administrarse por un profesional. La administración de la intranasal es muy sencilla. Se administra, la dosis que viene se administra en una fosa nasal, ¿no? Le quitas lo que lleva para proteger, para que nada más que metas esas dosis, no me sale ahora el nombre, es que ya estoy mayor. Y entonces ya la segunda dosis la pones en la otra fosa nasal. O sea, es fácil de administrar, pero lo tiene que administrar un profesional sanitario. Bueno, es igual que la vacuna para el rotavirus. Claro, lo mismo, que es muy fácil de administrar porque es oral, pero eso tiene que ser en un centro de salud para, si hay una reacción grave, pues tiene que ser en un sitio donde haya un profesional sanitario que tenga todos los medios para revertir esa reacción grave, para eliminarla como Dios manda, para apuntarla como Dios manda, ¿no? Por tanto, nunca en domicilio, siempre en el centro de salud o en el hospital si toca para un enfermo de riesgo. Ese registro es muy importante de cualquier relación adversa que pueda suceder, y luego algo que, aunque sea muy básico, un profesional sanitario, una enfermera, está administrando las vacunas
constantemente, nosotros como padres, como abuelos, nos puede temblar el pulso. Al final, en nuestro niño son cosas muy tontas, pero hay que tenerlas en cuenta. Preguntan Claro. también si estas vacunas dan fiebre en el día. Pues hombre, como efectos secundarios en el caso de las inactivadas, las pinchadas, las habituales, ¿no? Pues te puede dar lo de siempre. No te puede dar la enfermedad, las inactivadas o pinchadas no te puede dar la gripe. Esto nos pasa mucho con las personas mayores que se ponen la vacuna de la gripe y la vacuna de la gripe puede dar efectos secundarios que te dan como una especie de gripina, ¿no? Que te duelen los huesos y demás, o los músculos y demás. Pero eso no es gripe, eso es un efecto secundario de la vacuna. Y en el caso de la atenuada sí que te podría producir gripe si se la ponemos a un inmunodeprimido, ¿verdad? Porque es una vacuna viva, aunque es difícil, porque es una vacuna preparada para que no se desarrolle donde produce el problema la gripe, que es abajo en las vías respiratorias inferiores, pero bueno, cuando está contraindicada no se podría administrar. Así que sí, efectos secundarios, los de siempre en las pinchadas, que pueden ser los locales, que te duela, que salga, bueno, que se hinche un poco, lo que sea, y también te pueden dar un poco de fiebre, febrícula, y en la intranasal molestias en la nariz, ¿no? Como si te picara la nariz, como puedes estornudar y demás, y también puede producir fiebre, pero no suele ser lo habitual. Muy bien, pues bueno, creo que este tema ha suscitado interés porque al final, bueno, la vacuna intranasal, como también la hemos escuchado mucho hablar con todo el tema del coronavirus, parece que tenemos ahí como mucha esperanza con respecto a la vacuna del coronavirus, que se está hablando mucho de ello, además, concretamente estos días, y esta vacuna intranasal parece que gusta más. Bueno, todo lo que sea para que la gente vacune y nos concienciemos, pues mucho mejor. Y Mira, hablando del aprovecho, coronavirus, aprovecho, eso te quería decir. ah, A ver ya, si ya, ya, vamos a hablar del venía, coronavirus, a venía, ver si venía. ya me ibas a preguntar por ello, que no quería que se Venía a nos olvidara. preguntarte. Dale. Topa a ti, Fran. A ver, estamos muy preocupados. O sea, yo particularmente he fracasado absolutamente, porque fui de los que cuando empezamos a vacunar a los niños de 5 a 11 años, dije que nada, que en 2 meses íbamos a tener el 95% de los niños españoles vacunados y no ha sido así. No ha sido así, hemos fracasado los medios de comunicación por no darle importancia, ha fracasado el Ministerio y las comunidades autónomas por no hacer campañas de comunicación adecuada, porque al principio el coronavirus nos asustaba mucho, pero ahora parece que ya no existe y está ahí. Y nos dará sustos y guerra probablemente en el otoño, que es lo que se espera. Y también un fracaso de los profesionales sanitarios, como los pediatras y las enfermeras de pediatría, porque no hemos sabido concienciar a las familias de la importancia de vacunar frente a esta enfermedad, ¿no? Es verdad que es una enfermedad leve en niños, pero sigue habiendo ingresos hospitalarios, sigue habiendo ingresos en la UCI, incluso a veces alguna muerte. ¿Por qué vamos a correr ese riesgo si la vacuna es una vacuna segura, que produce los efectos secundarios habituales de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza? O sea, no produce más. ¿Por qué vas a correr el riesgo de adquirir la enfermedad, aunque esta variante Omicron es muy contagiosa y menos grave? ¿Por qué vas a correr el riesgo con tus hijos? Pues no hemos sabido inculcarlo a las familias, porque con una dosis en estos momentos está el 55% de los niños vacunados en España y con 2 dosis el 45%, un desastre, casi el De 45%. los niños, ¿hasta qué edad, Fran? De 5 a 11 años. De 5 a 11 años, solo el 46% tiene la pauta completa. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Hay comunidades que, bueno, mejor, pero tampoco, ¿eh? Por ejemplo, Galicia, Extremadura y Asturias están en la parte de arriba entre el 63 y el 70%, y en la parte de abajo están Ceuta y Melilla, las Islas Baleares, que están por debajo del 30%, y Cataluña, que está rozando, superando un poquitín el 30%. O sea, este problema pasa en toda España. Entonces, ¿por qué las comunidades no hacen un estudio de por qué en esas comunidades en las que no hemos llegado al 60 o al 70% y en otras sí se ha llegado? Ahí tendría que analizar la comunidad por qué pasa eso en esa comunidad, porque en toda España el riesgo es el mismo. Luego, eso tendría que analizarlo la comunidad autónoma. Y desde luego tendríamos que hacer campañas de promoción de esta vacuna en todos los medios, porque es una vacuna segura, es una vacuna efectiva que evita la enfermedad grave. Puede no evitar la infección, pero evita la enfermedad grave. ¿Y por qué vamos a correr ese riesgo con nuestros hijos, ¿no? No sé, ya no sé qué decir. Y ya no sé dónde salir si me pregunta algún periodista para decir que hemos fracasado todos, pero que tenemos que intentar revertir este fracaso y subir esa vacunación. Porque en los adolescentes, por ejemplo, que decíamos, jolín, los adolescentes, que no llegamos al 90, que siempre estamos en el 80 y pico y tal. Oye, que fue el verano empezar la vacunación y que estamos el 96% de los adolescentes de 12 a 19 años en España tienen la pauta completa. O sea, los adolescentes
nos han dado el ejemplo a seguir. Y ya no sé qué hacer para que se pueda revertir esto y que suba la cobertura, ¿no? Quizá porque los adolescentes han tenido más cabeza que algunos padres. A ver, Fran, yo aquí en este sentido pienso que siempre tenemos, tú estás entonando el mea culpa, hablando de los profesionales sanitarios, de los medios, sobre todo, efectivamente, las instituciones que no han apoyado con campañas como se debería haber hecho. Luego, yo me gustaría también que apelar un poco a la responsabilidad individual, ¿no? Sí, Y esa responsabilidad individual, el problema es que cuando se trata de tu hijo y ha recibido tanta información negativa, claro, ha ocurrido en este caso con claro. los efectos eh, secundarios de la vacuna, pues claro, al final es verdad que yo creo que fue un momento complicado, no sé cuánto se hubiera mejorado la cobertura, pero fíjate, el hecho de que el lanzamiento coincidiera justo con la Con la Navidad, sexta ola, sí. con la Sí, sí, sexta ola. eso retrasó la vacunación, pero hombre, una vez que ha pasado esa sexta Claro, ola, pero una vez que ha la gente pasado se ha quedado ya, con esa idea y no se han hecho campañas de comunicación para decir, oiga, que es muy importante vacunar, no lo olvide, que es muy importante. Pero ¿por qué le va a pasar a su hijo? O sea, y dices, no, si es una enfermedad leve, pero como me dice un padre siempre en la consulta, dice, hombre, es que si le pasa al mío es el 100%, o sea, el riesgo es el 100%. Luego, ¿por qué voy a correr ese riesgo si tienes una vacuna que es como las otras vacunas? Efectos secundarios 48 horas y ya está. Pues no sabemos decirlo bien, parece ser. bueno, Habrá que insistir. sí, mira, comenta aquí Arellano Ópticos, dice, cuando vacuné a mis hijos menores de 19 años me sentía culpable porque había madres que te recordaban los efectos secundarios graves que habían Claro, pasado algunos, era todo algunos niños. mentira, pero bueno. Sí, de hecho, bueno, divulgadores como yo, que yo no suelo mostrar a mis hijos en redes sociales eh, casi nunca, ¿no? Salvo alguna foto de espaldas, alguna cosa puntual que ocurra simpática. Y sí que mostré a mis hijos vacunándose un poco, bueno, pues por decir, oye, que yo confío en esto y aunque no me gusta apelar a los personalismos, pero en este caso me parecía importante, ¿no? Dar ese ejemplo de alguna manera, y las críticas que recibimos muchísimos sanitarios o influencers o personajes públicos porque habías vacunado a tu hijo, yo lo recuerdo, y yo misma, que vamos, soy farmacéutica y estaba haciendo divulgación sobre vacunas, no dejaba de sentirme mal diciendo, bueno, pero toda esta gente, ¿cómo puede pensar esto, ¿no? De intentar hacerte sentir culpable. Efectivamente, es que hay que hacer campañas de comunicación. Fíjate tú ahora con la cuarta dosis del coronavirus, que ya sabes que es de estas que lleva bivariante, que lleva la variante Omicron y demás, pues chica, está todos los días en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, en la prensa, pues hagamos lo mismo con la vacunación de los niños, que es que tenemos que subir a esa cobertura porque es muy importante la cuarta dosis en las personas vulnerables, sobre todo las residencias, los mayores de 60 años, etcétera, y los grupos de riesgo, ¿no? Las enfermedades y demás. Pero igual que hacemos publicidad de esto y sale la ministra y demás, pues también las comunidades y el ministerio tiene que salir el consejero y el ministro de turno a decir que es muy importante vacunar a los niños. Y los profesionales, siempre que nos dan oportunidad y salimos en la prensa, lo que pasa es que se lee menos, pues también hacemos hincapié en que hay que vacunar a nuestros hijos. Es lo que hay que hacer, campañas de comunicación y revertir todo eso de que la vacuna, bueno, eran unos efectos secundarios distintos a las otras vacunas, porque además el riesgo que corremos es que encima la gente diga, bueno, pues total, ¿para qué voy a vacunar a mi hijo de sarampión o de difteria, no? Porque total, si no ha pasado nada con el coronavirus, que está ahí el coronavirus, que ya veréis cómo vuelve otra vez a dar guerra, espero que no tanta, ¿no? Y que no mute tanto y que podamos controlarlo, pero No, si hay una vacuna hay que vacunarse. lo has dicho al principio, nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades nos olvidan de nosotros. Y a Ahí nosotros nos está. ha interesado mucho ponernos la venda y hacer una patada para adelante, pues porque tenemos que continuar, pero eso no significa que el bicho se haya ido. Han preguntado por aquí que qué pasa con los menores de 5 años y la vacuna del coronavirus. Bueno, pues en estos momentos está en estudio por las agencias reguladoras, ¿no? Aquí en Europa, porque tanto las dos casas comerciales que comercializan vacunas para niños de 5 y 6 a 11 años, pues han presentado sus estudios y saldrán esas vacunas cuando la Agencia Europea del Medicamento, de los medicamentos, que nunca es del medicamento, es de los medicamentos, que cuando lo autorice, pues entonces será el momento de hablar de ello, pero de momento a esos niños para protegerlos lo mejor es que todos estemos protegidos y vacunados. Muy bien. Apunta aquí, Olivia, algo que
que sin duda pensamos, yo también lo pienso, que si nos dijeran que no hay vacunas para todos los niños, habría tortas por vacunarlos. Esto ya lo hemos vivido cuando pues la vacuna de la varicela, por ejemplo, creo que te lo comenté alguna vez, yo durante años y años trabajando en Castilla-La Mancha jamás vendí una vacuna para la varicela, no interesaba. Sí, sí, era una época difícil para la varicela. Y de repente no había y entonces todo el mundo quería esas Ponerse la vacunas. vacuna. Pasó también con el meningococo B. Mira, Exacto. Médicos Sin Fronteras tiene una campaña maravillosa que yo siempre pongo en todas mis charlas, ¿no? Y que la frase más o menos dice, el mayor miedo de las vacunas, y pone abajo, es no tenerlas. Si se ve a un niño de esos países de índice de desarrollo humano bajo vacunándose, ¿no? O sea, el mayor miedo es no tenerlas. O sea, si no las tenemos mucho miedo, nos vacunamos. No, no, hay que vacunarse siempre. Bueno, Fran, llevamos casi una hora porque tú y yo nos enrollamos como las Sí, persianas, sí, la verdad es que pasa rapidísimo el tiempo. pero hemos dejado para el final el temazo, el melonazo por el que, bueno, se han recibido Otro que sale todos los días en los medios de comunicación, efectivamente, me Es imagino. que unos mocos son sonados y otros son sorbidos. ¿Qué verdad es esa? Incluso para las vacunas y las enfermedades. Y además de verdad, porque estamos hablando de estas enfermedades, pero si nos ponemos un día a hablar de enfermedades raras, Sí. pues ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de esas buenas noticias que le hemos dejado para terminar. Fran, por fin avanza la vacunación frente al virus del papiloma humano, el VPH, el famoso VPH, en chicos. Tu Pablín ya va a llegar en un buen Hombre, momento. qué suerte va a tener, ¿eh? Que le van a proteger. Bueno, también si hubiera tenido un nieto mayor, también se lo hubiera financiado yo, no hay ningún Eso problema. es. Pero bueno, ya tenemos comunidades autónomas, Cataluña, ahí han ido los primeros, y otras comunidades autónomas han anunciado que también van a poner la pasta encima de la mesa, porque esto es importante. Ya era hora. Porque además esto ya es una cuestión ahora que está tan encima de la mesa, ¿no? Todos los debates sobre género y sobre igualdad, bueno, pues eso también forma parte de la igualdad de género. ¿Por qué es tan importante la vacuna del VPH para los chicos? Pues mira, por varias razones. La primera de todas es que el virus del papiloma humano, que está relacionado con cánceres, ¿no? Sobre todo en la mujer, pues con cánceres genitales, de cervix sobre todo, pues en el varón también produce cánceres. Produce cáncer de ano, produce cáncer de pene y produce cáncer orofaríngeo, cáncer de garganta y cuello, ¿no? Para que lo entienda la gente. Y curiosamente, además, en el cáncer de orofaríngeo, los casos son mucho más, hay muchos más casos en varones que en mujeres. Es verdad que la carga de enfermedad de cáncer por el virus del papiloma humano, por cada 3 que se diagnostican en una mujer, se diagnostica 1 en un varón, pero hay carga de enfermedad. Luego, solo por eso, ya habiendo una vacuna tan potente como la vacuna del papiloma humano, que además es muy segura, pues ya tendría que estar en el calendario. En segundo lugar, porque en las mujeres hay posibilidad de hacer una prevención secundaria, ¿no? La primaria sería la vacuna, la secundaria sería la citología, que se pueden hacer las mujeres. Bueno, pues en los cánceres de los varones, ninguno de ellos, ninguno de los 3, tiene prevención secundaria. No se puede hacer un screening, una prueba previa, ¿no? Para poder diagnosticarlo. La tercera es que además la vacuna que va a entrar en el calendario protege también de las verrugas genitales. Hombre, no es un cáncer, pero son, aparte de muy molestas, suponen un gran gasto sanitario y también vamos a protegerlos de las verrugas genitales. La cobertura de la vacuna en las chicas en España está en torno al 80%. Luego, en teoría, hay un 15 o un 20% de chicas que no están vacunadas. Si vacunamos a los chicos, vamos a hacer una protección de grupo de esas chicas. Y la razón más importante, quizás también dentro de la primera que dije de prevenir el cáncer, es que por equidad. Pero ¿cómo va a haber una vacuna que protege de cáncer a toda la población, a todo, independientemente del género? Y vamos a vacunar a las chicas y no a los chicos. Teniendo un Ministerio de Igualdad en España, es raro que esto no se haya introducido ya en España cuando ya hay 45 países en el mundo que vacunan a varones, ¿no? Entonces, ya debería de haber estado en el calendario ahora mismo en toda España. De momento se nos han adelantado unas cuantas comunidades como Cataluña, como Galicia o como Murcia, pero deberían de ser todas las comunidades porque nadie duda ya que esta vacuna tiene que estar en el calendario. Así que más tarde o más temprano yo espero que para primeros del año próximo, además teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo, probablemente esta vacuna tenga que estar ya en el calendario de toda España. Bueno, yo he ido apuntando aquí, he ido tomando apuntes de las 5 razones como la alumna más aventajada.
La primera, que en varones también existen distintos tipos de cáncer, que no hay prevención secundaria. Lo de la citología me ha parecido súper interesante, en ese caso somos privilegiadas. Claro. La protección frente a las verrugas genitales, lo de la cobertura en chicas en torno al 85%, claro. Pues podemos llegar a algo más grande y como apuntábamos al principio, esa equidad. Preguntan por aquí Arellano Ópticos, que está muy interesada aquí en el directo de hoy, ¿a qué edad se pone esa vacuna? Pues se puede administrar a partir de los 9 años sin límite de edad, ¿no? Con lo cual, a partir de los 9 años se podría administrar. ¿Dónde está en el calendario? Pues ahora mismo está en los 12 años, salvo en Asturias, que está a los 10 años, porque hicimos una campaña de vacunación, bueno, una vacunación. Antes estaba a los 13, que es cuando hacemos nosotros la revisión de los 12 años que hay en otras comunidades, y durante 3 años hemos estado vacunando a las de 10 y a las de 13. Y ahora las de 13 ya han sido vacunadas a los 10 y hemos bajado a los 10. Y es una medida muy importante porque aseguras que los vacunas antes de iniciar las relaciones sexuales, que es cuando más efectiva es la vacuna. Pero bueno, se pone a los 12, ¿no? Y en los chicos, lo que sí hay que saber es que esta vacuna, si la pones antes de los 15 años, entre los 9 y los 15 años, 14 años, 11 meses, 29 días, son 2 dosis, con lo cual si no está en el calendario, pues vas a gastar de tu dinero solo 2 dosis. Y si tienes 15 o más años, ya serían 3 dosis, ¿no? Con lo cual, si la tienes que financiar tú, pues lógicamente te sale más caro, ¿no? Pero bueno, una vacuna nunca es cara. Siempre es coste efectiva. Una vacuna siempre es necesaria, además. Efectivamente. Bueno, Fran, la verdad que voy a mirar aquí porque hay un montón de preguntas. Mira a ver si hay alguna pregunta más, pero yo creo que ya tienen que ir a cenar todo el mundo, ¿eh? Tienen que ir a cenar. Pero nosotros. Sí, igual que nosotros. Pero hay una pregunta que es una pregunta clave que yo te quiero hacer porque si alguien puede responder a esta pregunta bien, eres tú, que es cuáles son los riesgos de la vacuna del papiloma humano en ambos sexos, porque es algo que sigue sobrevolando y de lo que han llegado muchísimas dudas. Pues mira, se le han achacado de todo. O sea, si se te ocurre una enfermedad rara, muy rara que haya, pues le han echado la culpa a la vacuna del virus del papiloma humano. Deben ir ya más, yo qué sé, igual van 800 millones de dosis administradas en el mundo. Y después de que todas las agencias reguladoras, todos los organismos científicos que se encargan de estas cosas, han investigado todo aquello que se le ha achacado a la vacuna, que es que produce, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Taquicardia paroxística y tal. Pues a pesar de que se han investigado, haciendo estudios retrospectivos, ¿no? Hemos vacunado a ver si hay más casos de esta enfermedad en las personas vacunadas que en las no vacunadas, etc. Pues lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud es que es de las vacunas más seguras del mundo. Es decir, que tiene los efectos secundarios habituales, que si me duele, que si me hincha, que si me da fiebre, y ya está. Y no produce ninguna otra cosa. Con lo cual, no podemos achacar a las vacunas enfermedades que no producen, porque es perjudicial para ellas y es perjudicial para que esa cobertura pueda disminuir. Así que yo animo a todas aquellas personas que tienen dudas sobre vacunas, y en este caso de la vacuna del papiloma, que consulten la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de los CDC americanos o del ECDC europeo, la página del Ministerio de Sanidad y la página de la Asociación Española de Pediatría o de la Asociación Española de Vacunología o de alguna comunidad como Andalucía que tiene una página exclusiva de vacunas, ¿no? Que se llama Andavac. Y por supuesto, si estamos hablando de familias, tenemos que consultar la página en familia, ¿no? La página en familia de la EP, que siempre hacemos publicidad de ella, ¿verdad? Por supuesto. Y además ahora con más interés, ¿no? Porque además ha aparecido una cosa nueva dentro de la página. Una cosa que se llama podcast y que es muy interesante, y vamos a hacerle un poquito de publi antes de, claro, de terminar. Porque además esos podcasts casi todos eran tuyos, de las divulgaciones que haces con distintos profesionales. Ahora mismo en la que está colgada en la página pues es con una neumóloga, ¿no? Hablando del asma. Eso es, que es muy interesante. Nada, a ver si tengo suerte y cuelgan alguno tuyo y mío. Que sea yo creo que, que lo entiendan. Con tu voz seductora, Fran, creo que vas a ser seguro. Bueno, y te digo otra cosa, aunque solo sea, que también un tema de estadística, aunque solo sea porque tú y yo hemos hecho el 90% de los directos, pues yo creo que alguno nos caerá. Alguno nos toca. Bueno, Fran, ha sido un verdadero placer, como siempre, poder escucharte, poder aprender de ti. Creo que este directo no es por hacer de menos a otros, pero ha surgido muchísima información de muchísimos sectores y creo que puede ser muy útil. Se queda aquí colgado en el feed de Instagram. Si hay suerte,
tendremos podcast también. Y yo he estado aquí en plan empollón tomando notas de todo lo que has dicho para ahora colgar un pequeñito resumen, aunque lo que tenéis que hacer es verlo, las que hayáis llegado ahora. Así Pues que todas las preguntas que hayan quedado en el tintero, pues las hacemos otro día un poquito más temprano para que la gente lo pueda escuchar con tranquilidad y no tener que ir a preparar la cena para todo el mundo. eso es, perfecto. Pues nada, Fran, te mando un beso fuerte desde aquí. Igualmente, Marian, ya nos Adiós. veremos. Venga, un abrazo.